Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para aquellas que no me conocen, mi nombre es Álvaro Palma y te quiero dar la bienvenida a este nuevo video titulado Sol en Casa 3. He estado haciendo videos asociados a distintos planetas y desde ya contarte de este contenido, que es un contenido que tiene como propósito que nunca te encasilles, que nunca entiendas que este es el final, que no es el término o el final, como la consolidación de un conocimiento, sino que esta información pueda permitir que vacíes el contenido astrológico que tú ya llevas contigo y que ingreses a la dimensión intuitiva de la astrología. Desde ya les cuento que todos los cursos, todas las cosas que yo hago, todo lo que voy moviendo y entregando a alumnos, alumnas, pacientes, está muy asociado a la intuición. ¿Por qué es importante la intuición en la astrología? Porque la intuición es una puerta abierta que actualiza la información que tú tienes sobre el autoconocimiento que percibes de ti mismo o de ti misma. Si tú te encasillas en una especie de palabra clave, de etiqueta, estás cayendo en la trampa de tu mente que te dice que las cosas son de una manera y no hay más posibilidades para que tú puedas acceder a otra información. Comprendiendo entonces este parámetro del que estamos hablando, vamos a hablar acerca del Sol en casa 3 desde una visión, por supuesto, teórica, y vamos a ir abriendo puertas para que tú mismo vayas sintiendo que puedes conectar con este Sol más allá de tu mente. La casa 3 es un escenario de vida, no es una casa propiamente tal. Nunca hablamos de casas en astrología cuántica. Siempre hablamos de un escenario, de una energía que tú como alma vas asimilando en tu vida, pero que te pertenece a ti de alguna manera. El escenario de la casa 3 es un escenario que nos habla de todo lo que es el aprendizaje del vínculo con pares. Pares me refiero a hermanos, por ejemplo, un amigo, una amiga. Es el vínculo con el par desde el lenguaje, desde el aprendizaje del habla, de lo que nosotros vamos escuchando también de nuestro entorno paterno o materno, porque la casa 3 es la casa de Géminis. El sol es una energía que nos habla de bienestar, nos dice, yo me siento pleno acá, siento que me siento cómodo o cómoda en esta área y siento que tengo un talento especial para experimentar esta área con mucha facilidad. A menos que tengas planetas que obviamente pueden implicar restricciones, dificultades que este sol tiene que sortear en la vida. Entonces también ahí es importante que te des cuenta de cuáles son esos obstáculos que te impiden brillar en relación al uso del lenguaje. El Sol en la casa 3 nos habla del uso del lenguaje, del uso del análisis, el entendimiento y el aprendizaje. En general el Sol en la casa 3 es un Sol muy inteligente. Son personas que tienen un hemisferio izquierdo muy desarrollado. Eso quiere decir que tienen una capacidad de analizar, entender y comprender cosas que otras personas se podrían demorar mucho tiempo en entender. Hay una velocidad de procesamiento y aprendizaje. Esto es similar a si habláramos de Mercurio, por ejemplo, en la casa número 3 o en Géminis. Son personas con una habilidad analítica muy grande. Sin embargo, como decía Amy, el niño de las estrellas, un libro de Enrique Barrios, la inteligencia desde la mirada universal no se mide solamente por el uso de nuestra mente racional y analítica. La inteligencia es algo mucho más amplio y se extrapola también al uso consciente de nuestras emociones, de nuestra intuición y de cómo nosotros podemos enfrentar diversas dificultades. Desde esta mirada, el Sol en casa 3 es un Sol muy científico, puede ser un Sol que cuestiona o que pregunta muchas las cosas, que eh, analiza más de una vez una situación y ve si de acuerdo a el entendimiento o la comprensión de esta persona puede aceptar o no cierta información. Son personas que intentan o tienden a cuestionar todo, preguntan todo. Y si no lo preguntan, lo buscan por su cuenta. Porque esto es importante, porque no tienes que imaginarte que esté solo en todos los casos. Vamos a hablar de personas que tengan la misma mirada. Me refiero, hay personas con Sol en casa 3 que tienen un signo Piscis y que no necesariamente son personas que hablan mucho. Pensemos que la persona puede tener a Mercurio en Piscis y Sol en Piscis en la misma casa. Pero no quiere decir con eso que no tengan una capacidad de análisis, de entendimiento, de raciocinio muy amplia. De verdad que es algo que se les da con mucha facilidad.
El hecho de que esta casa sea la casa de los hermanos también, no necesariamente habla de que estas personas se sientan plenas en su vínculo con sus hermanos. Todo depende mucho de cómo esté configurada la carta, todo depende del signo donde esté el sol, depende del grado matemático donde esté el sol. Entonces son algunos como aspectos que hay que tomar en consideración cuando nosotros analizamos una casa, un signo, un planeta. Y los componentes son los siguientes. Uno es el signo de la casa, el planeta y el signo, el planeta dentro de la casa con respecto a un signo o escenario determinado. Porque, por ejemplo, si el Sol está en Piscis, supongamos que ese es el signo, ¿cierto? Eh, pero la casa está con cúspide en el signo de Acuario, podríamos pensar que de alguna manera u otra la relación o la energía que la persona puede observar respecto a sus hermanos no necesariamente es un ambiente cálido o un ambiente cercano. Puede ser que considere a más de un hermano como un amigo, o puede ser que sienta que haya frialdad o distancia entre hermanos, o puede ser que sienta que a veces con sus hermanos no hay conexión emocional, pero sí conexión intelectual. Entonces hay que entender cómo funciona la energía para esta persona y cómo el sol percibe o siente esto en base a un escenario que no necesariamente es afín a su energía. Por eso que es un aprendizaje y ahí hay mucho que observar. De esta manera entonces vamos a ir observando algunos detalles importantes que tienes que tener en cuenta cuando naces con Sol en casa 3. Si naciste con Sol en casa 3, es importante que veas que el ambiente donde tú te sientes mucho más cómodo es en el ámbito comunicacional, el ámbito analítico y el ámbito creativo, dependiendo del signo que sea. Porque si el signo es agua, generalmente hablamos de mentes muy creativas, mentes que pueden ser muy artísticas, que pueden comunicar a través del arte, a través de la música o a través de las emociones. Si fuera un sol en un signo de aire, por ejemplo, estaríamos hablando de que la comunicación se da muy fácil. Pueden ser muy discursivos, pueden ser muy buenos escritores de libros, por ejemplo, al igual que si fuera un signo de fuego. Hay mucha capacidad para la escritura, en especial porque es una energía que se da y donde ellos pueden brillar con mucha facilidad. Pero si fueran un signo de tierra, no necesariamente la parte cognitiva como escritura es algo usual en estas personas. O sea, Sol en Tauro en casa 3 o Sol en Capricornio en casa 3 o Sol en Virgo. Puede que de alguna manera la inteligencia o la capacidad de análisis les permita a ellos resolver o interactuar con el ámbito práctico de una forma mucho más rápida, o entiendan o comprendan mucho más cómo funciona aspectos mucho más operacionales, organizacionales dentro de su vida. Es decir, son mentes muy distintas y el Sol en general es un planeta que abarca muchos otros planetas. Es como un resumen de los planetas más cercanos como Venus, como Mercurio, como Marte, que son planetas personales o también, como decía Alice Green, son planetas interiores. Estos planetas interiores junto con la Luna también, pero la Luna no se incluye dentro del Sol, pero sí Marte, Mercurio y Venus, porque el Sol habla de deseo, habla de acción y también habla de comunicación. Es como que de alguna manera u otra resume o incluye todas esas energías. Desde esta mirada, por supuesto que dependiendo del elemento, si fuera por ejemplo fuego, en general son personas que tienden a tener mucha facilidad para poder expresar asuntos que tienen que ver con lo espiritual, con el desarrollo, el crecimiento y también con el propósito en la vida. Son personas muy inquietas, pero cuando hablamos de un signo de agua, todos podemos hablar de un sol muy artista o de que tiene mucha capacidad para realmente empatizar con las ideas de otra persona, porque en el fondo, como es una sensibilidad especial, capta de forma invisible todo lo que son estímulos mentales, comunicacionales y también se puede percatar de los ambientes más tensos dentro de su núcleo familiar. Y desde luego que es una energía muy susceptible a todo tipo de pensamientos externos. Entonces, no podemos nosotros todavía señalar cuál es el comportamiento del Sol a nivel particular. Como te dije al principio del video, uno de los estudios que yo he hecho más en relación a cómo uno analiza un planeta tiene que ver con la localización espacial del planeta en torno al signo del zodiaco donde tú naciste. Porque ahí se aloja una conducta oculta o inconsciente del planeta que tú no ves con facilidad y que puede que conecte a ese planeta o a ese sol con otra parte de tu carta natal.
Esto también, si lo vemos desde los videos anteriores que he hecho, que no lo comenté, lo estoy comentando desde ya, por lo tanto es importante que prestes atención. Si tú tuvieras un sol, por ejemplo, en Piscis, nuevamente usemos el ejemplo de Piscis, en el grado 15 de Piscis, probablemente una de las energías que estaría resonando dentro de ti es Virgo. Eso quiere decir que el opuesto complementario y por lo tanto la casa donde está Virgo en tu carta natal van a ser súper importantes dentro de tu proceso de desarrollo. Asumiendo que Virgo se encuentra en la casa número 9 de tu carta, estaríamos hablando de que a pesar de que eres un sol muy analítico, tu necesidad de conocimiento se expande si profundizas desde cuestionamientos más existenciales que solamente hablar de ciencia y de tecnología. En el fondo, tienes otro tipo de intereses, pero que en el fondo no están revelados dentro de la casa, pero que sí sintonizan con otro escenario de vida donde tú, de alguna manera, conectas este escenario con otras cosas que te llaman la atención. Y por ende, es muy importante entender que hay un potencial oculto que a veces no logramos ver con mucha facilidad. Desde esta mirada, volviendo a la perspectiva, el sol en la casa 3 es un sol que necesita aprender, entender, asimilar conocimiento y no profundizar tanto en un conocimiento en otro a nivel general. Sin embargo, si hay resonancia con casas como otras casas asociadas a una memoria del signo, ahí sí estamos hablando de una resonancia que podría ser mucho más profunda, donde la persona realmente hace cuestionamientos mucho más agudos, más finos en relación a un tema o a una situación. Entonces, no podríamos decir o definir que todo sol en casa 3 se comporta de una cierta manera, pero sí tenemos un esqueleto de cuál es la invitación que tiene el sol asociado a una casa como la 3, que es aprender, leer, estudiar, comunicarse, de alguna forma u otra utiliza muy bien las palabras que aprendió, tiene mucha empatía en algunos casos con respecto al lenguaje materno, y cuando hablamos del lenguaje materno estamos haciendo referencia al lenguaje que nosotros aprendimos en casa. Es el primer lenguaje que un niño o una niña asimila, y en especial en una persona hasta los 7 años de edad el cerebro está mucho más plástico a idiomas obviamente asociados, y por ende el idioma nativo también está muy relacionado a la casa número 3. El estímulo que ella recibió de ese sol habla de que efectivamente tuvo una facilidad, un talento que se conecta con su corazón cuando la persona está estudiando, aprendiendo, indagando, explorando el mundo desde el conocimiento, reflexionando sobre él y de alguna manera u otra también puede comunicarlo a otros contándole como datos freaks, y cuando digo datos freaks es como, oye, mira, ¿tú sabías que eso sirve para eso? ¿O tú sabías que eso también funciona para esto otro? Y de alguna manera son personas que resuelven la vida mentalmente desde ahí. Y por ende pueden ser muy buenas personas para dar consejos en algunos casos, excelentes para transmitir discursos, siempre y cuando hablemos de energías asociadas al aire en especial, porque el agua, insisto, es una energía que tiende a ser más introvertida. Hay algunos casos que son mucho más potentes, como un sol en Escorpio, por ejemplo, o un sol en Leo. Ahí hay una capacidad discursiva un poco más fuerte, pero un sol en Piscis tiende a ser más introvertido, o un sol en Virgo también. Entonces depende mucho del caso, es de cómo la persona pueda desglosar la interacción con la comunicación. Pero una cosa es la esencia, lo que tú llevas, otra cosa es que lo utilices, y finalmente hay otra cosa que es el escenario donde se despliega todo esto. Entonces, cuando el escenario propiamente tal está en desarrollo, que eso significa una casa del zodiaco, un escenario en desarrollo y en proceso donde la conciencia que eres tú está asimilando la existencia de ese escenario y por ende de que esa energía le pertenece a la persona que está viendo la escena, en este caso tú, como dios o diosa de tu universo. El que tú seas un dios o una diosa quiere decir que tienes un proyector que emite información y que también puede modificarla a partir de una conciencia en torno a ese chip o a ese potencial que llevas dentro y que realmente puedas despertarlo y sacarle el máximo provecho. No es un potencial definido, no es un potencial segmentado y que no tenga mayores puertas para abrirse. Es un potencial que le puedes sacar mucho, mucho el jugo. Y cuando digo sacarle el jugo es como exprimirlo, obtener la esencia, la raíz de esa situación. Y desde luego que el sol en casa 3 es un sol que necesita información y entender. Si no entiende algo, es un sol que va a seguir indagando hasta obtener la información.
Si habláramos de un Sol Plutón, por ejemplo, podría ser obsesiva la persona en torno a la comunicación o a entender una situación que no entiende o analizarla de sobremanera. El problema o la trampa de este Sol, y es donde aparece como una especie de barrera, es que puede sobreanalizar ciertas situaciones y dependiendo del escenario puede proyectar en personas análisis. Es decir, supongamos que la persona tiene un Sol en casa 3 y volvemos al signo de Piscis porque es un signo que eh, se contradice un poco con la energía de la casa 3. O sea, no es un Sol que está muy cómodo en la casa 3. De hecho, la persona puede ser sumamente inteligente, puede ser muy hábil mentalmente, pero tiene que aprender a expresarse. Y eso no está en el registro del Sol en Piscis, pero es una energía que viene a ser. Entonces se rodea de personas que comunican, de que expresan, de que hablan, de que le preguntan, oye, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? ¿Cómo debería ser? ¿Qué dirías en este caso? Y la persona se siente obligada, en algunos casos, a tener que usar la expresión, le guste o no le guste. Y eso habla de un proceso de aprendizaje donde el sol empieza a romper su cáscara y se empieza a adaptar a una energía que en un principio desconoce. Entonces, el sol en Piscis puede que le cueste elaborar palabras para poder expresar lo que siente o piensa, y con el paso del tiempo, de acuerdo a las experiencias de vida que vive esa persona, se ve la obligación de tener que hacerlo. Y dice, la verdad es que ahora me doy cuenta que es muy útil el poder expresar mis ideas, pero ha sido todo un proceso de desarrollo. Y por ende, ese Sol en Piscis tan famoso, tan definido, donde tan caracterológico, empezó a adquirir habilidades geminianas que no tenía en consideración, y el matiz geminiano en la comunicación, la relación con sus hermanos y hermanas, depende mucho del signo cúspide de esa casa. Si por ejemplo fuese que tiene cúspide en Acuario, que no sería raro que tenga cúspide en Acuario, por ejemplo, estaríamos hablando de una persona que necesita comunicar en grupo o a nivel de amigos, alumnos o todo tipo de grupos de desarrollo, tiene que aprender a interactuar, a expresar ideas, a intercambiar ideas con otros. Y si es un sol que tiene dificultades con el habla por la naturaleza del signo, esto es un proceso de crecimiento. Y es ahí donde nosotros analizamos la carta de una forma distinta. Entendemos que eso no es estático y de que tienes una oportunidad para poder enfrentarte de una manera distinta a esa escena, y que esa escena que se te propone es para que tú también puedas explorar cuáles son las limitaciones que tiene esta energía esencial en ti y cómo puedes abordarlas de forma distinta. Pero por eso es tan importante analizar y comprender la profundidad del planeta y de empatizar emocionalmente con él, empatizar el cómo se siente. Es como que le preguntáramos a una persona, oye, ¿tú cómo te sientes trabajando en esta oficina? Y te dice, la verdad es que me siento incómoda porque aquí todos hablan y yo soy súper callada, la verdad es que no me expreso mucho, tengo más facilidad para escuchar que para hablar. Entonces, es ahí donde la persona puede decir, bueno, vale, pero yo sí quiero comunicarme. O dice, sabes que la verdad yo estoy tan cómoda en silencio que en realidad voy a tener que buscarme una actividad laboral donde yo me sienta eh, a gusto. Y eso también es muy válido. Pero en el caso de un planeta es una opción que tú mismo pactaste antes de nacer. Yo pacté aprender a comunicarme, pero lo olvidé. Y lo que hace la astrología es recordarte los pactos que tú has establecido con la vida. El pacto de querer comunicar, el pacto de querer una relación, el pacto de aprender a vincularte con tus miedos, con lo íntimo, si fuera casa 8. En fin, estamos hablando entonces de que el escenario de Sol en casa 3 es el pacto de aprender a expresar, comunicar, analizar, generar curiosidad, relacionarme con mis hermanos y hermanas o con pares y aprender a poder sentirme a gusto, pleno, en un escenario que efectivamente es un proceso de desarrollo interno para poder darme cuenta si es lo que yo realmente necesito o siento. Y te vas a dar cuenta con el tiempo que nunca es cerrada la posición donde tú estás, sino es el cómo la abordas, el cómo la vives y el cómo la sientes. Desde luego que este video que he creado para ti, deseo que te sea de mucha utilidad. Si te gustó el video, dale like a este video, suscríbete porque estoy subiendo videos constantemente sobre astrología, estoy retomando el ámbito astrológico y con toda la información que el universo me provee respecto a la mirada intuitiva de la astrología.
Y sígueme en mis redes sociales porque estoy subiendo contenido constantemente de tránsitos, contenido pedagógico en astrología y por supuesto de conciencia y terapia. Un abrazo muy grande y nos vemos en un próximo video.